¿Qué es y cómo se produce un desastre natural? Entre la correlación entre fenómenos naturales peligrosos, como un terremoto, un huracán o un maremoto, y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables, como situaciones económicas precarias, viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable, mala ubicación de la vivienda. Entre otras palabras, se puede decir que hay un riesgo alto de desastre si uno o más fenómenos naturales peligrosos ocurrieran en situaciones vulnerables. ¿Cuándo un fenómeno natural es peligroso? No todo fenómeno es peligroso para el hombre. Por lo general, convivimos con ellos y forman parte de nuestro medio ambiente natural. Por ejemplo, lluvias de temporada, pequeños temblores, crecida de ríos, vientos, etc. Algunos fenómenos, por su tipo y magnitud, así como por lo sorpresivo de su ocurrencia, constituyen un peligro. Un sismo de considerable magnitud, lluvias torrenciales continuas en zonas ordinariamente secas, un huracán, rayos, etc. se pueden considerar peligrosos. El peligro que representa un fenómeno natural puede ser permanente o pasajero. En todos los casos se le denomina así porque es potencialmente dañino, constituyen peligro, pues un movimiento intenso de la tierra, del agua o del aire, este es mayor o menor según la probabilidad de ocurrencia y la extensión de su impacto. ¿A qué se denomina entonces una situación vulnerable? Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y tener dificultad de recuperarse de ello. No toda situación en que se halla el ser humano es vulnerable. Hay situaciones en las que la población sí está realmente expuesta a sufrir daño de ocurrir un evento natural peligroso. Hay otras, en cambio, en que la gente está rodeada de ciertas condiciones de seguridad, por lo cual puede considerarse protegida. La vulnerabilidad de los pueblos se da en algunas ocasiones por cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para vivienda, por el tipo de suelo, por la ubicación inconveniente con respecto a hoyos, avalanchas, deslizamientos, inundaciones. 2. Cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o cimientos de material inapropiado para la zona que no tienen la resistencia adecuada. Cuando no existen condiciones económicas que permitan satisfacer las necesidades humanas, dentro de las cuales debe completarse la creación de un hábitat adecuado. Esta falta de condiciones socioeconómicas puede desegregarse en desempleo o desempleo y por tanto de falta de ingreso o ingreso insuficiente, escasez de bienes, analfabetismo y bajo nivel de educación, forma de producciones atrasadas, escasos recursos naturales, segregación social, concentración de la propiedad, etc. Todos estos son elementos causantes de la vulnerabilidad física que presentan algunos pueblos. Si los hombres no crean un hábitat seguro para vivir es por dos razones, la necesidad extrema y la ignorancia. Ambas razones a su vez tienen causas detectables y modificables, algunas de las cuales forman parte de la misma estructura social y económica de un país. De otro lado, las precarias condiciones económicas son por sí mismas también condiciones de vulnerabilidad, ya que la magnitud de daño real es mayor si la población carece de los recursos a partir de los cuales pueda recuperarse. Como ser recursos económicos, ahorros, seguro, propiedad de tierras, etc. O recursos naturales como ser formación, criterios técnicos, elementos básicos de seguridad, conocimientos sobre las funciones de cada organismo de ayuda, etc. Recursos sociales como ser organización, experiencia de trabajo conjunto, participación comunal, etc. Las condiciones de vulnerabilidad que una población presenta no son condiciones que se hayan dado inmediatamente independientemente del hombre. Muy
y por el contrario, es el mismo hombre quien las ha creado, y al hacerlo se pone de espaldas a la naturaleza, corriendo el riesgo de resultar dañado si ocurriese un fenómeno natural determinado. Las condiciones de vulnerabilidad se van gestando y pueden ir acumulándose progresivamente, configurando una situación de riesgo. Así, por ejemplo, una vivienda, cuando es nueva, puede ser segura y resistente para el medio en el que uno vive, pero con el tiempo, debido al uso, la falta de mantenimiento, puede deteriorarse y debilitarse hasta un límite en el que resulta un potencial sepulcro para los ocupantes. En conclusión, hay condiciones de vulnerabilidad física detrás de las cuales hay causas socioeconómicas. Hay pueblos que han sido construidos desde su origen sin ningún o con muy poco criterio de seguridad, y puede llamárseles vulnerables por origen, y adicionalmente hay pueblos enteros, casas, canales de riego, puentes, etc., que con el tiempo van envejeciendo y debilitándose debido a los factores señalados, a los cuales denominamos vulnerabilidad progresiva. Ahora ya podemos entender la responsabilidad que tenemos los hombres en la producción de desastres naturales, sabiendo que los fenómenos naturales ningún daño causarían si hubiéramos sido capaces de entender cómo funciona la naturaleza y de crear nuestro hábitat acorde con este conocimiento. Hola, hoy tenemos la oportunidad de poder hablar nuevamente de un tema relacionado con la intervención en crisis. En este nuevo capítulo te voy a hablar de cómo entender la crisis que nos dejan los desastres naturales. Lo realizaremos en dos partes, así que en esta primera parte vamos a hablar del tema de los desastres naturales. Para entender los desastres llamados naturales, para poder prevenirlos y recuperarse una vez que se ha producido, es necesario desprenderse de una serie de malinterpretaciones que turban nuestras mentes e impiden actuar acertadamente. Una de las deformaciones más corrientes es suponer que el desastre producido se debe a fuerzas naturales poderosas o sobrenaturales que actúan inmediatamente sobre los humanos. Algunas personas tienen una conciencia mágica de estos acontecimientos, porque transfieren la causa de los acontecimientos reales y cotidianos hacia un nivel suprahumano, el cual es imposible de penetrar racionalmente. Puede ser un dios o algo semejante. En este caso, los hechos se le presentan al hombre como provocados por fuerzas extrañas incontrolables que le golpean. Esta visión fatalista inhibe la acción y conduce a la resignación y al conformismo. Concebir como un castigo divino la lluvia, la sequía, el maremoto, el terremoto, entre otros, es todavía común hoy en día entre la población. Pero otro tipo de concepción, también errónea, está cobrando vigor y consiste en atribuir los desastres que nos ocurren al comportamiento y actuación maléfica de la naturaleza, con lo cual se ha reemplazado a los poderes sobrenaturales por las fuerzas naturales, y lo que antes era considerado castigo divino, ahora se llama castigo de la naturaleza. Esta mala interpretación es propagada muchas veces inconscientemente por los medios de comunicación y va calando la conciencia, generando también fatalismo cuando no reacciones involuntarias e ineficaces vemos en el ser humano. El fatalismo o pesimismo, en este caso, surge de la impotencia que siente el hombre con respecto a la naturaleza, a la cual ve como su progenitora, como la fuente de sustento y por tanto dueña de la vida. También forma parte de esta deformación el superponer dos términos que son muy diferentes: fenómeno natural y desastre natural, utilizándolos muchas veces como sinónimos.
debe de quedar claro que no son iguales, ni siquiera el primero supone el segundo. Entonces, ¿qué es un fenómeno natural? En toda manifestación de la naturaleza se refiere a cualquier expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. Los hay de cierta regularidad o de aparición extraordinaria y sorprendente. Entre los primeros tenemos las lluvias en los meses de verano en la sierra, la llovizna en los meses de invierno en la costa, etc. Ejemplos del segundo caso sería un terremoto, un tsunami o maremoto, una lluvia torrencial en las costas peruanas. Los fenómenos naturales de extraordinaria ocurrencia pueden ser previsibles o imprevisibles, dependiendo del grado de conocimiento que los hombres tengan acerca del funcionamiento de la naturaleza. Por ejemplo, un fenómeno natural como un terremoto de gran magnitud en las costas del Pacífico es previsible, según los estudios realizados, aunque no se sepa detalles como el día, magnitud o el epicentro. Sin embargo, las lluvias torrenciales que durante varios meses han caído en la costa norte, provocado crecidas de ríos, desbordes e inundaciones, no son previsibles por lo menos en términos de su temporalidad. El largo ciclo de recurrencia del fenómeno del Niño significa que quedan recuerdos vivos en la sociedad o en la comunidad científica de eventos anteriores. La ocurrencia de un fenómeno natural, sea ordinario o incluso extraordinario, no necesariamente provoca un desastre natural. Entiendo que la Tierra está en actividad, puesto que no ha terminado su proceso de formación, y que su funcionamiento da lugar a cambios en su fase exterior. Los fenómenos deben ser considerados siempre como elementos activos de la geomorfología terrestre. Así, una lluvia torrencial y avenidas pueden ocasionar erosiones o sedimentaciones cambiando el paisaje natural, pero estos resultados no pueden considerarse desastrosos o catastróficos. El hombre debe aceptar que está conviviendo con naturaleza viva, que ésta tiene sus propias leyes de funcionamiento con las cuales no puede atentar a riesgo de resultar él mismo dañado. Todo lo anterior nos indica que los efectos de ciertos fenómenos naturales no necesariamente deben ser desastrosos. Lo son únicamente cuando los cambios producidos afectan una fuente de vida con la cual el hombre contaba o un modo de vida realizado en función de una determinada geografía. Inclusive, a pesar de ello, no se podría asociar fenómeno natural con desastre natural. Los fenómenos naturales no se caracterizan por ser insólitos, más bien forman conjuntos que presentan regularidades y están asociados unos con otros. ¿Cómo prevenir los desastres? Las relaciones arriba mencionadas explican cómo se debe entender, explicar y estudiar los desastres. Sin embargo, la investigación académica del desastre es algo árida. No basta en sí misma. La investigación tiene que ser activa con el objetivo de prevenir y evitar la ocurrencia de desastres naturales. Las estadísticas muestran que la ocurrencia de desastres naturales en países en vías de desarrollo ha aumentado significativamente en los últimos 50 años, dado que el peligro permanece más o menos constante. La explicación tiene que encontrarse en el hecho de que las condiciones de vulnerabilidad de la población y sus asentamientos están empeorando aceleradamente. Las posibilidades de controlar la naturaleza son remotas, salvo en el campo de la predicción de desastres. Por lo tanto, la única manera de poder reducir las posibilidades de ocurrencia de desastres es actuar sobre la vulnerabilidad.
Sin embargo, no es suficiente actuar solamente sobre los rasgos exteriores físicos de la vulnerabilidad en un momento dado. Si no actuamos sobre las causas de la vulnerabilidad, nuestros esfuerzos tendrán un éxito muy limitado. Para poder actuar sobre la vulnerabilidad, es preciso entender que la mayor parte del proceso de urbanización y construcción en nuestro país se da a través de las acciones que realiza la gente misma, al margen de cualquier norma oficial. A la vez, una proporción creciente de las actividades productivas y económicas se realiza en el llamado sector informal. Por consiguiente, la clave para reducir la vulnerabilidad no está tanto en acciones a nivel de gobierno o de instituciones profesionales o del sector formal, sino más bien a nivel de la población misma y sus organizaciones. Dado que la vulnerabilidad se produce a este nivel, su mitigación también tiene que realizarse por parte de la gente misma. Aquí vemos la vinculación imprescindible entre la investigación y la acción. Los desastres también tienen que estudiarse junto con la población misma y desde su punto de vista, a la vez que la población tiene que actuar y presionar para mitigar la vulnerabilidad y reducir la ocurrencia de desastres. El estudio de desastres, entonces, tiene como finalidad concientizar a la población sobre su situación de vulnerabilidad y otorgarle los conocimientos necesarios para poder alcanzar condiciones de seguridad. El estudio entonces tiene que estar unido a un programa permanente de promoción, capacitación y asistencia. El derecho a un hábitat seguro tiene que ser incorporado con una reivindicación más de parte de sectores populares. Bueno, y esto ha sido el primer capítulo, la primera parte de cómo podemos enfrentar o superar esas crisis que dejan los infortunios que producen los desastres naturales. Vamos a continuar en la segunda parte, ya entrando más en materia de la psicología, tratando estrategias para que podamos superar los infortunios que nos dejan los desastres naturales o poder ayudar a otros. Fue un placer estar con ustedes.